Bienvenidos al episodio número 4 de Pletórico Podcast. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Annie Flores. Vive literalmente al otro lado del mundo. Annie, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Buen día. Gracias por la invitación. Sé que estás disfrutando con tu familia y te agradezco mucho por haber apartado un momento para compartir con nosotros en el podcast. Me llamó mucho la atención tu caso. Creo que es la primera persona de Honduras que conozco que se ha ido tan lejos por estudio. Entonces, creo que vamos a empezar con el salto de Honduras a Australia. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy de San Pedro Sula. Nací y crecí en esta ciudad. Soy egresada de la UNA del Valle de Sula de la carrera de psicología. Y en 2022 fui a Australia a estudiar. Actualmente estoy sí, de vacaciones aquí en mi bella San Pedro, pero usualmente vivo en Melbourne, Australia. En Melbourne. Qué interesante. Cuéntame, ¿qué te orilla a ti a buscar una oportunidad fuera del país? En este momento, ¿tú sentiste que Honduras ya no tenía más posibilidades o más que ofrecerte? ¿Pensabas que o piensas que en el exterior estaba tu futuro profesional o tu preparación profesional? Bueno, desde siempre ambicioné ir a estudiar mi maestría. En ese momento pensaba maestría en el extranjero. Había muchas maestrías que no estaban disponibles en Honduras, en el campo de la psicología, y es por eso que empecé a prepararme a estudiar inglés, la verdad que por mí misma, en casa, con mi celular. Luego, al graduarme, empecé a trabajar para empresas en el extranjero de forma remota desde aquí San Pedro Sula. Y eso pues incrementó todavía la necesidad de mejorar mi inglés. Ya llegué a un punto donde no podía seguir de forma autodidacta y no quería hacerlo aquí en el país. Y fue cuando empecé a ver opciones en el extranjero. La idea era Irlanda inicialmente, porque solo era inglés. em, pero la idea de salir a Irlanda era para 2020. No el mejor año para viajar. Así que Absolutamente no. sí, quedé El atrapada. año para quedaste atrapada, quedaste en el limbo del 2020. Pero si hay algo positivo que tenemos o que le podemos agradecer al 2020 es que fue definitivo el salto hacia el trabajo remoto. Muy bien, gracias por compartir un poquito de lo que hoy vamos a hablar, de tu experiencia fuera de Honduras. Entonces, tú estudias aquí una primera carrera universitaria, quieres un poco de experiencia, pero es que Australia es algo muy, muy lejano, eso está muy lejano. ¿Cuántas horas tenemos que viajar para poder llegar a Australia? Sí, sé que incluso de Madrid es mucho tiempo. Sí, así es. Bueno, dependiendo, hay tres rutas, al menos desde Honduras. Si se va por Europa, España sí, definitivamente no es la mitad del camino todavía. Sería Honduras, España, España, Qatar. Si no estoy mal, Qatar o Medio Oriente sería la mitad de camino y Qatar, Melbourne son aproximadamente 40 horas de viaje, unas 34 horas solo volando en avión. También podría ser Honduras hacia Santiago de Chile hacia Melbourne, 9 horas hacia Santiago, 14 horas hacia Melbourne. Y la otra opción, pues, hacia Los Ángeles y Los Ángeles, Melbourne, son 20, solo Los Ángeles, Melbourne son 19 horas las que voy a hacer. Y luego Honduras, Los Ángeles, otras 7 horas, así que como dije, había pensado en Europa, en Irlanda, porque lo que quería yo era estudiar inglés. Entonces quería buscar un país cuya lengua fuera el inglés principal. Y pensé en Canadá, que está relativamente bastante cerca de Honduras, pero me daba miedo el frío. Y entonces las opciones se me Sí. iban limitando y finalmente fue a Australia porque el clima me gustó, me llamó la atención la cultura australiana. La opción de estudiar inglés estaba ahí disponible. Ellos como país ofrecen mucho o invierten mucho en el campo educativo. Intentan ellos traer estudiantes a estudiar inglés, a estudiar carreras universitarias. Y entonces
la oferta estaba ahí, definitivamente fue eso lo que me llamó la atención. Claro que sí, la oferta estaba ahí, tú la tomaste. Así es. Cuéntame algo, ¿este plan fue una cosa más impulsiva? ¿Fue algo que planeaste con muchísima anticipación? No, definitivamente, como indiqué, pues el 2020 la opción era Irlanda. Cuando pasó lo del COVID, yo empecé a ver cómo diferentes países gestionaban la pandemia y Europa pues no fue definitivamente de los mejores en esa gestión. Ok. Para descartar España, por ejemplo, o sea, si iba solo a estudiar mi maestría, tuve una mala experiencia educativa online durante pandemia con mi maestría, entonces definitivamente no me llamó la atención para ir a hacer mi maestría y Australia pues destacó un poco, al menos ellos se cerraron, me gustó que pues era una isla, ellos se cerraron y ellos detuvieron el virus de esa forma, yo dije, bueno, cualquier cosa, igual ellos cierran y yo estoy adentro y todo bien. Entonces, más o menos eso me llevó a tomar esa decisión y mientras estaba toda la pandemia, eran 2 años, yo iba madurando esa idea, yo iba analizando más, siempre Canadá, pensando siempre en otros países, en otras opciones. Entonces, definitivamente no fue impulsivo, lo estudié muy bien, analicé el país. Igual es una inversión económica considerable, así que la impulsividad ahí no se puede jugar. Australia tiene migratoriamente ellos son muy estrictos, hay que aplicar a una visa, todos aplicamos a una visa, principalmente si vamos a estudiar, entonces la impulsividad no se puede con Australia, definitivamente es un proceso que toma entre 6 a 8 meses para poder 6 a 8 finalmente entrar. meses, claro. No hay espacio para improvisación si te requiere de 6 a 8 meses. Sí. ¿Y qué reacción recibiste de tu familia, tus amigos más cercanos? Bueno, sorpresa, porque tan lejos. Yo creo que no creían realmente que iba a suceder, porque siempre estaba la posibilidad de que no nos aprobaran la visa. Y durante ese tiempo yo creo que ellos creían que no iba a suceder o que nos íbamos a retractar o que en algún momento no íbamos a ir. Y al momento yo les indiqué que cuando tuviéramos la aprobación de la visa, en 2 semanas nos íbamos a ir. Entonces estábamos un poco con la vida pausada aquí en Honduras, esperando. Y así fue. Una vez nos aprobaron la visa, yo les dije, ok, en 2 semanas, tickets y nos vamos. Y fue Ay, un shock. Sí. y cuál fue el choque que dijiste, ok, bienvenida a Australia. Bueno, primeramente me bajo, salgo del aeropuerto y vamos a subirnos a un carro de una persona de la agencia de estudios que nos ayudó a llegar a Melbourne. Y voy a abrir el carro, la puerta, y ellos conducen por el lado izquierdo. Entonces era la puerta del conductor. Entonces, desde ahí es como, oh, sí, no estoy más en Honduras. Definitivamente estoy muy, muy lejano. Empiezas a ver que todos conducen del lado contrario y empiezas a distinguir una arquitectura muy diferente a la nuestra, más tal vez inglesa. Y luego llego al apartamento, al Airbnb donde nos quedamos, y miro la hora y eran las 9:30, 9 de la noche y todavía estaba el sol fuera brillando porque llegamos en verano y en verano oculta el sol 10 y algo de la noche. Entonces yo creí que era más temprano y fue como, oh my God, es tarde. Definitivamente no estoy en Honduras más. Sí, eso creo Y que ya fueron las que, dos y primeras ya que impresiones. mencionas eso de, ya creo que todos en algún momento en el año nuevo hemos mencionado, ok, ya casi, o en España, en Europa, en París, ves en la televisión, ya es año nuevo. Pero ¿quiénes son los primeros que celebran? O uno de los primeros países que dicen, ok, ya ellos ya están en el, pongámoslo así, en el 2026. Pues Australia. O sea que tú nos llevas una ventaja de unas 12 horas desde Honduras, en las que tú ya estás en el 2026 y nosotros todavía estamos en el 2020 o estaremos en el 2025. Son 17 Y horas. cuando imagínate, o sea, es casi todo un día. Si yo me siento una gran diferencia o para hablar con mi familia que aún vive en Honduras, tengo que esperar 8 horas durante el verano y 7 en el invierno, tú tienes que esperar casi todo un día para poder hablar en directo, hacer una videollamada y que estén en horas, digamos que concuerden, que no sea la madrugada para ti ni la madrugada para tu familia. Y
Bien, llegas allí, te dan un tiempo de adaptación, dices un Airbnb, me imagino que te dan un proceso de acogida, una primera bienvenida. ¿Y qué tal adaptarse a la vida estudiantil? ¿Qué fue una de las cosas más marcadas que viste entre un estudiante o em, una universidad allá y una en Latinoamérica? Bueno, como yo llegué a estudiar inglés en ese momento, realmente es una escuela a la que uno va y uno está rodeado de estudiantes de todo el mundo. El primer contacto realmente no es con australianos, es con muchas personas, por ejemplo, de Asia, de Medio Oriente, incluso de Europa. Mis compañeros de clase, en una clase estuve llena de japoneses, era la única latina. En otra clase, pues había dos españoles, por ejemplo, que eran los únicos que hablábamos el mismo idioma, colombianos, brasileños, que tal vez venimos del mismo continente, personas de Tailandia, de Malasia, de China, de India. Entonces, O es sea, esa prácticamente multiculturalidad, sí, es una aula multicultural. totalmente. ¿Cuál es antes de llegar, antes de llegar, cuál fue el mayor temor al que te enfrentaste? Porque siempre tenemos esa cosita en el estómago unos días antes del viaje. ¿Cuál era tu mayor temor antes de llegar a Australia? Realmente, bueno, no encontrar hospedaje porque llegas con un Airbnb de 2 semanas y tienes que empezar a moverte en una ciudad que no conoces, donde no tienes ningún contacto. Nosotros no teníamos amistades, no conocíamos absolutamente a nadie allá. Entonces fue empezar a hacer ese hospedaje y en algún punto decía, yo voy a terminar viviendo en la calle si no encuentro algo. Y luego de que, bueno, tu dinero no ajuste, de que yo siempre iba trabajando online, pero yo sabía que mi salario no iba a ser competitivo en Australia, que tiene uno de los mejores salarios del mundo. Entonces, Absoluta. y también que es muy caro. Entonces era ese miedo de, bueno, y tengo que empezar a generar ingresos allá o tengo que buscar otras opciones de trabajo y qué tal si no lo encuentro. Entonces, pero al llegar a la escuela, realmente te encuentras con otras personas que están en tu misma situación, que tal vez acaban de llegar o que llevan un poquito más tiempo, que también son estudiantes. Entonces te das cuenta que tú, al igual que las otras personas, todos estamos en la misma situación. Y entonces ahí es cuando empiezas este proceso de adaptarte, de conocer el país junto con otras personas que también están conociendo el país. Comprensible escuchar tus temores y me gustaría recalcar lo bonito que es tener un segundo idioma, porque no solamente tú hay en Australia, sé de otras personas que al emigrar, no por una situación económica, porque episodio 3 hablamos que ya no es un migrante económico, ahora están migrando mucho talento desde Latinoamérica, mucho profesional, incluso que llegan a tener niveles de maestría, niveles de doctorado, a los cuales el país o la región ya no hay nada que ofrecer, buscan otro tipo de cosas más que un factor económico, buscan otro tipo de vida. El trabajo remoto es lo que les permite hacer este primer escalón a la migración sin sufrir las consecuencias económicas al primer impacto, porque tú llegas con un trabajo. Claro, tienes que nivelarte de que tú estabas ganando quizá en dólares, pero dólares americanos, y tienes que nivelarte al dólar australiano, al euro, pero tienes una base, no llegas completamente desempleado. Entonces, el trabajo remoto ha permitido que estos talentos migren sin tener que tener estas carencias inicialmente. Ani, en cuanto a las costumbres de vida de Australia, ¿qué fue lo más difícil a lo que te tuviste que adaptar? Aparte de que anochece muy tarde. Bueno, realmente Australia es muy, muy diferente a Latinoamérica en general. No voy a hablar solo de Honduras, voy a hablar de región. No vas a encontrar cosas familiares. Yo tenía la idea de que iba a ser similar a Estados Unidos o de que iba a encontrar cosas americanas, por ejemplo, pero ni siquiera esto es así porque ellos no tienen influencia con Estados Unidos. Entonces, todo es totalmente diferente. Entonces, llegas a ese shock donde realmente no comprendes ni siquiera el idioma, porque aunque ya llevaba un inglés base, el inglés australiano es muy, muy diferente al inglés americano, que es el que uno tiene mayor contacto aquí.
así que hay muchísimos choques culturales, muchísimas confusiones, pero tienes que ir con esa mente abierta, ¿verdad? De que no estás más en Latinoamérica, no estás más en el continente americano, o no estás más cerca de algo conocido y que todo va a ser nuevo, así que sí, sí, es muy, en ese sentido es complicado. Claro. Y es que cuando nosotros nos mudamos o emigramos hacia otra parte, somos nosotros los que llegamos. Correcto. Y eso que has dicho tú es muy importante, emigrar con una mente abierta, que no significa perder tu esencia, no vas a perderte como persona, siempre vas a ser Ani Flores, siempre voy a ser Andrea Maya, pero yo soy la que llegué a este lugar y soy yo la que soy extranjera, soy yo la que tengo que adaptarme a sus costumbres, a su manera de hacer las cosas, a su orden, a todo lo que tiene que ver con el día a día. Bien, pues ya hablamos de las dificultades, la comida. Seguramente allí todo es diferente, se cocina de manera distinta, en el supermercado no encuentras nada que te resulte familiar, pero vamos a lo que disfrutas. Que dime una de las cosas que tú más disfrutas acerca de Australia. Bueno, realmente la cultura australiana facilita mucho las actividades al aire libre. Ellos son mucho de hacer actividades fuera de casa. Todos los deportes de alguna forma están ahí accesibles. Parques, un plan común es ir a hacer un picnic, ir a verte a un parque, ir a la playa, ir. Básicamente es bastante una influencia europea también, porque aquí durante los meses buenos de primavera y verano se está mucho al aire libre, la Correcto. gente usa mucho la bicicleta, va caminando a todos los lugares, quedamos para hacer picnic, vamos a cualquier lugar, senderismo, hay muchísimos lugares, hay mucha naturaleza y se explora esto. Entonces creo que también hay una similitud en Claro, cuanto a ellos al algunos final, países de Europa. claro, y al final fueron una colonia inglesa y uno de los principales migrantes de Australia son de Inglaterra. Mucho inglés migra a Ah, Australia. Entonces, definitivamente la influencia ahí va a estar. Igual la ciudad de Melbourne tiene muchos eventos, entonces siempre hay un evento. El fin de semana hay algo que hacer, que si es que es un concierto, que si, bueno, tenemos el abierto de Australia, en tenis, está el Fórmula sí. 1, sí, eso definitivamente es algo que disfruto mucho y es muy diferente a San Pedro Sula, que a mí me parece que, por ejemplo, San Pedro Sula no tiene espacios verdes, no tiene espacios donde ir a recrearse. Creo que no está pensado aún. Latinoamérica lleva un crecimiento muy acelerado, pero no está pensado para las familias. Pero también hay otro factor importante. Las casas allá, los patios son más grandes, hay más jardín, Claro, claro, hay más espacio. También creo que otro factor, sin ánimos de decir algo que pueda tergiversarse, es la inseguridad. No claro. nos sentimos cómodos estando al exterior porque es peligroso. Entonces yo creo que esto no pasa en los países de Latinoamérica y esas son las cosas que uno cuando sale dice, ¿por qué no podemos hacer esto allá? Y Claro. eso es lo que más nos gusta cuando salimos. Claro, definitivamente son dos culturas totalmente diferentes. Hemos evolucionado socialmente para hacer actividades diferentes en base a lo que tenemos o en base a nuestras costumbres, tradiciones. El fin de semana, por ejemplo, la gente va al pueblo a visitar a la familia, a estar en casa. Estas culturas son más individualistas, entonces Claro. la persona busca ir a un parque a sentarse bajo el sol, él solo, pero un domingo tú vas a estar con tu familia en Honduras, no vas a estar en un parque Sí. bajo el sol. Entonces, son diferentes, así es, son diferentes realidades. Y hablando de San Pedro Sula, hablando de Honduras, de Centroamérica o Latinoamérica en general, porque espero que nos vean de todas partes, ¿hay alguna comunidad latina ahí fuerte como en otros países? ¿Hay más hondureños o nada? Buena pregunta. Latinos, sí hay en la comunidad, no puedo decir si es grande, miles, pero no de hondureños, más que todo de colombianos. Tenemos contacto con 30, entre 30 aproximadamente hondureños en la ciudad de Melbourne, bueno, en el estado de Victoria, sobre todo el estado. Somos un grupo muy, muy unidos. Generalmente nos reunimos para fechas clave, celebramos Navidad, previa a la Navidad hacemos una reunión. Ahorita creo que vamos a reunirnos para el 15 de septiembre. Siempre buscamos como esas fechas simbólicas para reunirnos, cocinar, hablar, pero somos Bueno, poquitos. 30
Puede parecer muy poquito con los millones que hay en otras ciudades, en Estados Unidos, que sé que hay millones, incluso aquí mismo en Europa sé que hay miles de hondureños, pero 30 suena poco. Pero en una ciudad donde no hay más latinos, 30 personas ya es una comunidad muy familiar, es como tu segunda familia allá. Es muy caro el costo de vida en Australia, como los que no tienen un trabajo remoto, ¿cómo logran sostener un estilo de vida en el dólar? Bueno, depende, muchas personas migran porque conocen un australiano y se van casados. Esa es una opción. También se puede ir a estudiar, que es la vía que la mayoría sigue, a estudiar una maestría, a estudiar un doctorado. Bueno, como yo me fui a estudiar inglés, que es como el primer paso, pero ya llevan muchos años, entonces sabemos de diferentes como antigüedad. Nuestros seniors en el país que ya llevan 10 años, 12 años, 13 años en Australia, que ya tienen ciudadanía, que ya tienen su familia. Sí estamos algunos recién llegados. El mes pasado, si no me equivoco, se unió una nueva pareja al grupo, entonces todos le damos siempre la bienvenida. ¿Siempre eran de Honduras o de otro De país, Honduras, esta nueva no, pareja que llegó? Honduras. De Siempre el grupo, Honduras. o sea, el grupo es para hondureños. Tenemos un grupo de chat para hondureños y siempre nos reunimos entre hondureños. Entonces, siempre intentamos hacer estas reuniones periódicamente para darle la bienvenida a los nuevos o para ponernos entre nosotros, a hablar de aspectos migratorios de visa, porque los procesos migratorios en Australia son muy complejos y aunque cambian y tal vez no son iguales a lo que las personas con más años hicieron, siempre hay esa como que es bueno escuchar esas opiniones. Y con respecto a la economía, Definitivamente. la opción más factible es buscar trabajo, trabajar en Australia. ¿Te permite la visa de estudiante también trabajar? Si no estoy equivocada, creo que si estudias licenciatura y un curso de inglés, por ejemplo, puedes trabajar 24 horas a la semana. Y si Ah, mira, estudias pues una maestría, el titular estudia 24 horas a la semana y su pareja puede estudiar full time, de trabajar, lo siento, full time. Entonces, la mayoría que va siempre es en pareja. Es definitivamente una de las formas más fáciles de hacerlo. Y ya para nivel de doctorado, ambos pueden trabajar full time. Entonces, esa es la mejor forma de costearse la vida es allá. una bonita opción, absolutamente. No creo que sea para todo el mundo, hay que ser muy fuerte. Y hablando de fortaleza, Ani, ¿tú sientes que hay una diferencia entre la Ani que salió de Honduras hacia Australia y la Ani que ahora regresó a Honduras desde Australia? ¿Qué te enseñó el proceso de migración? Bueno, honestamente, sí, creo que no soy la misma persona. Definitivamente, verme en situaciones complejas donde no tenía más otra opción me impulsó a crecer profesionalmente, académicamente. Verme contra la pared me hizo darme cuenta que las fortalezas ahí las tenía, realmente ahí las tenía. Tengo más confianza en mí misma. Claro, me llamó la atención lo que dijiste, porque verme contra la pared podría parecer que es algo negativo, que siempre el cambio va a ser negativo, pero no todo el No, tiempo. En estas situaciones es cuando se ve realmente la fortaleza de la persona, que saca fuerza de donde tú no sabías que tenías. Los latinoamericanos que hemos salido podemos sentirnos identificados con lo que acabas de decir. Si yo logré salir de allá y logré sobrevivir a las condiciones que como mujer, como latinoamericano, con la delincuencia, con la inseguridad, con la política, con todos esos factores. Si logramos hacerlo allá, vamos a lograrlo en cualquier parte del mundo. Eso es un pensamiento que compartimos casi todos. Ahora bien, vamos entonces a la pregunta del podcast. Hay una pregunta que ya se nos ha quedado como costumbre de hacer y es la pregunta pletórica. ¿Te ves regresando a Honduras después de haber terminado tus estudios en Australia o piensas que ya tu talento y todo el conocimiento que has adquirido no sería valorado en Honduras o en cualquier otro país de Latinoamérica? bueno, realmente no lo descarto. De momento yo estoy haciendo mi doctorado en Australia y estoy en mi primer año de aproximadamente 3 a 4, así que tengo un largo camino todavía por delante en Australia. Al terminar, definitivamente va a ser tomar la decisión de o me quedo trabajando en Australia o regreso hacia Latinoamérica.
Mis estudios definitivamente pueden ser utilizados en Latinoamérica. ¿Puedo yo aportar a mi país? Claro que sí, desde muchas perspectivas o de muchas áreas. ¿Voy a encontrar yo esa oportunidad? No sé. Esa sería la pregunta del millón. Qué bonito, qué orgullo, es decir, tener ese pensamiento de que puedo yo aportarle a mi país, porque Claro que sí. definitivamente talentos como tú le aportan mucho. Ahora es siempre valorar el factor económico, porque a nivel de satisfacción, creo que cualquier empresa estaría deseoso de tenerte, especialmente porque eres una persona que se ha formado fuera, que está logrando, creo que el top de los estudios, o sea, un doctorado. Esto es muy grande, son muchísimos años de sacrificio, de estudio, de conocimientos, y no solamente está ese conocimiento seglar, sino también este conocimiento de vida porque tú ya saliste, has convivido con otras culturas, tienes un plus que no todos los profesionales lo podrían tener, aunque estudien un doctorado dentro del país. Así. Y si otra persona en Honduras quisiera seguir tus pasos, ¿qué le aconsejarías? Bueno, que averigua mucho, que estudie mucho el país, que estudie mucho las opciones que hay, que piense mucho qué es lo que quiere hacer a cualquier país al que vaya. Lo mejor o los casos más exitosos que yo he visto de inmigrantes son personas que saben o que tienen un objetivo desde antes de llegar al país. Ahora la información está en internet, hay muchos videos, hay mucha información. Realmente uno se puede informar desde antes y esto es prioritario. Y segundo, que no tenga miedo si realmente toma una decisión, si realmente es como su meta. Las oportunidades están ahí en el extranjero. Si existen oportunidades para hondureños, para latinoamericanos. Las opciones de doctorado, por ejemplo, son muy buenas, están ahí disponibles. Tengo una amiga hondureña, ella es de Tegucigalpa, que se fue desde Honduras con una maestría 100% pagada. Desde sus vuelos, seguro médico y todo, su estadía, todo completamente pagado en Australia. Entonces las oportunidades están ahí, definitivamente. El proceso de conseguir una beca desde Honduras, ¿es sencillo o es un camino realmente arduo y duro? Mm, no puedo estar 100% segura. Por ejemplo, a este momento del grupo de 30 hondureños, hay 3 egresados que ya son doctores, que se han quedado en Australia, y habemos 2 personas haciendo nuestro doctorado actualmente. A mi entender, 4, no, los 5 tenemos algún tipo de beca. Mi beca, yo la obtuve solamente con estudios obtenidos en Honduras, así que yo pude haber aplicado esa beca desde Honduras sin ningún problema. La beca estaba abierta a nivel internacional y no te exigía estar Ah, en Australia. tú imagínate que un joven profesional que acaba de terminar su carrera universitaria te está viendo en este momento. Ujú. ¿Qué páginas o dónde le dirías, por dónde empezar, Ani? Dale un poco de luz en el camino. Bueno, para empezar voy a promocionar a alguien que ya ofrece estos servicios, que es Becas para Hondureños. La persona que dirige esta página es una persona hondureña también que ofrece servicios de búsqueda de becas y hace un trabajo increíble. Ella tiene la página de Becas para Hondureños, así se llama la página de Facebook. Y ella tiene Muy una bien. página en WhatsApp donde siempre está promocionando becas, no solo para España o Europa, es a nivel global. Y ahí ofrece las becas que son para Australia también. Entonces las opciones están ahí, hay que buscarlas. Si específicamente es para Australia, yo empezaría aprendiendo cuáles son las universidades de Australia, entrando a las páginas web de las universidades de Australia, ahí se promocionan siempre todas las becas y ahí están las opciones. Y luego yendo con grupos, hay grupos de Facebook, hondureños en Australia, becas para hondureños y no teniendo miedo de preguntar, porque por ejemplo para mi aplicación, la información me llegó por medio de un hondureño y quienes me ayudaron a revisar mi aplicación antes de enviarla y a revisar mis documentos fueron 2 hondureños. Entonces, esa network está ahí disponible, totalmente gratuita y siempre uno está ahí dispuesto a ayudar. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales he promocionado becas, pero creo que las personas tienen un poco de temor a aplicar. Siempre
sentimos que no podemos, que necesitamos más títulos, que necesitamos más conocimiento y no es necesariamente así. Así que ese temor tenemos que quitárnoslo y empezar a aplicar porque es triste ver otras Ahí está. nacionalidades más presentes. Hay grupos grandes, pero no vemos latinos y no vemos definitivamente hondureños. Entonces yo digo, ¿qué nos impide? Nuestra educación en Honduras es buena, nuestra educación universitaria es muy buena. Tenemos todo lo necesario para aplicar. Claro que sí. ¿Se ha valorado tu educación universitaria? ¿Tú sientes que está a niveles internacionales? ¿Se ha valorado todo lo que aprendiste en Honduras? Definitivamente sí. Cuando uno hace un doctorado, yo no recibo ningún tipo de clase, yo no estoy en un salón aprendiendo nada. Yo estoy haciendo investigación científica y la investigación que yo estoy haciendo es con todo el conocimiento que yo adquirí en la UNA. Yo siempre voy a resaltar a mis catedráticos de la UNA y todo lo que yo aprendí aquí en Honduras, Muy porque bien. eso es con lo que yo me defiendo en el extranjero. Y es lo que yo estoy utilizando ahora para hacer mi doctorado y claro que sí. Muchas gracias por haber dado este paso de animar a las personas, a los jóvenes y a todo el que desee seguirse formando fuera del país, ya sea como una experiencia para poder volver fortalecido, para volver con un gran equipaje de experiencias y aprendizaje. Y me imagino que tu familia, tus amigos, incluso yo, escuchando tu experiencia, me siento muy orgullosa de que este pequeño grupo de hondureños nos estén representando en Australia. Pues un saludo desde este programa, porque como son tan pocos, sé que pueden verlo incluso juntos y animarse a comentar, felicitar a Annie, porque es un viaje muy largo, desapegarse de la familia, olvidarse de fechas importantes, reinventar cumpleaños, navidades, año nuevo, todas esas fechas que antes las vivíamos en familia, ahora tiene que ser entre los pocos amigos que uno hace fuera, entre la familia que quizás llegó para los que vivimos en Europa o Estados Unidos. Todo esto nos enseña a valorar más la familia. ¿Qué opinas tú acerca de eso, Ani? Sí, definitivamente. La tecnología ahora facilita muchísimo la comunicación. Yo Buen casi punto. todos los días hablo con mi mamá, pero no es lo mismo la falta de contacto, la falta de familiaridad, tener que ver un cumpleaños a través de un video. En mi caso, mi sobrino nació mientras yo estaba allá, ya tiene 2 años y lo acabo de conocer y no estar presente para cuando él nació, no haberlo chineado cuando él era un bebé. Entonces eso es muy, muy difícil. Voy a robarme una frase que vi esta semana en el perfil de una influencer que decía, cuando yo era pequeña había una tía en el extranjero. Mi mamá me contaba de esa tía. Te cuento que ahora esa tía somos nosotras. Sí, así es. Así es. Muy Soy bien. la tía Gracias por Nubo. haber... Así es, así es. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia de migración a Australia. Te animo a que sigas cosechando éxitos en el extranjero y que termines tu doctorado con honores como ahora lo has hecho en tu vida. Pues muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Esta fue Annie desde Australia.